Muchos creyentes piensan que seguir a Jesús trae consigo prosperidad, paz, felicidad y éxito. Sin embargo, la realidad nos muestra todo lo contrario. En la historia de Moisés, nosotros vemos reflejado que cuando él decidió hacer la voluntad del Señor, entonces vinieron las pruebas, las dificultades para su vida. Es en ese momento de aflicción, en ese momento de prueba, donde nosotros tenemos que seguir perseverando y confiando en el Señor, sabiendo que en algún momento Dios nos va a ayudar y nos va a librar y nos va a traer también una recompensa. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar estudiamos la palabra del Señor. En esta semana vamos a estar repasando la lección 3 que se titula Un comienzo difícil. Y vamos a hablar un poco acerca de qué tan complicado fue para Moisés y Aarón ir a hablar al pueblo de Israel y presentarse delante de Faraón. Acá tenemos los inicios, antes de que inicie este conflicto espiritual con la demostración de grandes milagros, de las plagas que empiezan a caer con Egipto. Vamos a ver que fue complicado en un inicio. Moisés también quiso renunciar, porque muchas veces cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, las cosas se comienzan a tornar difíciles. Y para Moisés fue muy complicado. El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, que después vamos a estar repasando nuevamente, y dicen: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a orar para poder iniciar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar en tu presencia, porque al abrir tu palabra tú tienes una dirección para nuestra vida, porque tú nos guías, porque estamos en tus manos. Y Señor, en este momento rogarte por aquellos que están escuchando este video, aquellos que están, Señor, repasando y estudiando tu palabra, para que tú puedas responder sus oraciones, para que puedas hacerte presente en su vida y para que, Señor, seamos bendecidos cuando abrimos tu palabra. Acompáñanos, Señor, en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un comienzo difícil. Claro que no era fácil para Moisés, para Aarón, ir a hablar delante de Faraón. Pero tenían la autoridad del Señor, es decir, Dios había mostrado señales, las cuales se tenían que presentar delante de Faraón para que él pudiese creer en el mensaje que tenía Moisés. Pero Faraón no iba a aceptar las cosas tan fácilmente. Ya el Señor había advertido a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, es decir, iba a permitir que Faraón se obstinara en no dejar ir al pueblo de Israel, porque el faraón era una persona grande en aquel tiempo. Estamos hablando de que era la 18ª dinastía, como repasamos en la primera lección. Estamos hablando de que el faraón de Éxodo es Tutmosis III, y Tutmosis III está registrado como uno de los grandes constructores de Egipto. Fue el que más construyó ciudades, expandió el imperio de Egipto, y a la vez también fue el que más ganó batallas. Fue un faraón guerrero, ¿ya? Obtuvo muchas victorias militares. Y por lo tanto era una persona orgullosa, una persona que estaba engreída, una persona que estaba feliz, satisfecha consigo mismo de todos los logros que había tenido, porque él mismo pensaba que era un dios y tenía el favor también de los otros dioses. Y por lo tanto no iba a dejar salir al pueblo de Israel porque lo veían realmente como esclavos. Recordemos que la población egipcia, y era una amenaza también para Egipto, la población egipcia, según los egiptólogos, rodeaba alrededor de 2.500.000 personas o 5 millones de personas en ese ámbito, en ese rango. Los más optimistas pueden mencionar los 5 millones, y los israelitas, según vimos en la lección pasada, eran 600.000, sin contar a mujeres ni niños, pero podrían ser alrededor de 1 millón de personas, quizás 2 millones de personas. Por lo tanto, realmente eran una amenaza para Egipto. Y por eso se preocupó ya Amosis I, y obviamente Tutmosis III, que sigue con el legado, está bastante preocupado. ¿Ya? Tutmosis III, recordemos que fue corregente en un inicio de Hatshepsut. Hatshepsut es la princesa que adoptó a Moisés. Hatshepsut se hace del poder cuando muere Tutmosis II, ¿ya? Y ella gobierna, ella reina. Puede ser
que ella decide tomar el control porque no quiere que comience a reinar Tutmosis III, porque ella prefería obviamente a Moisés. Y de alguna manera puede ser que Hatshepsut extiende su gobierno lo más que puede con tal, ¿cierto? Y quizás tenía la esperanza de que Moisés en algún momento volviera. Y por lo tanto, si volvía, le iba a dar, ¿cierto?, toda la autoridad. Y Hatshepsut también el gobierno o el reinado, ¿no?, que ella tuvo fue de prosperidad. ¿Ya? Creció también Egipto junto a ella. Pero una vez que Tutmosis, ya grande, toma el control aproximadamente de 27 años, borra todo el legado de Hatshepsut, elimina toda la historia de Hatshepsut porque quiere eliminarla realmente la historia, porque finalmente ella se había tomado el poder y no la había dejado gobernar a él desde un inicio, desde un comienzo, desde que muere Tutmosis II. ¿Ya? Es interesante lo que ocurre allí. Y por lo tanto, ¿cierto? Tutmosis III es un faraón orgulloso, un faraón que quiere borrar el legado, ¿cierto?, de Hatshepsut, y un faraón, ¿cierto?, que no considera a la nación de Israel para nada más que como esclavos. La esclavitud en Egipto, ¿ya?, podía venir porque fueron prisioneros de guerra, es decir, cada vez que se conquistaba a alguien, traían ciertos nuevos esclavos. Podía ser Egipto de manera también voluntaria, es decir, uno se hace esclavo para poder servir, en este caso en el templo, con los sacerdotes, y había ciertas comodidades, ¿no?, en ser esclavo. Había personas, ¿cierto?, que desean la esclavitud de manera voluntaria, y la Biblia también nos habla acerca de aquello. Y también, ¿cierto?, habían pueblos como Israel que habían sido esclavizados ya desde hace tiempo y tenían el trabajo forzado. ¿Ya? Construir ciudades, trabajar con los ladrillos, y tenían un trabajo, ¿cierto?, que era forzado por Faraón para la construcción, para poder expandir su poder, su gobierno, su autoridad, ¿ya?, en toda la región del antiguo cercano oriente. Muy bien. Cuando se presenta entonces Moisés ante Faraón, Faraón les da una respuesta. Perdón, Moisés y Aarón ante Faraón, Faraón les da una respuesta a ellos. ¿Y cuál es la respuesta que le da Faraón a ellos? Nosotros acabamos de leer Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, y acá nosotros vemos la obstinación de Faraón, ya ese corazón orgulloso que tiene Faraón. Cuando se le dice a él, deja ir a mi pueblo para que le sirvamos al Señor, finalmente él dice, yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? Y niega, ¿cierto?, al Dios de los israelitas. Y le dice lo siguiente, ¿ya? Le dice así, capítulo 5, versículo 2, ¿ya? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No lo conozco. No es que no lo conociera, sino que niega la autoridad de Dios, y por lo tanto le niega la autoridad que tiene, derivada de Dios, a Moisés y Aarón, que se están presentando delante de él, ¿ya? O sea, si fuera realmente poderoso el Dios de los israelitas, ya hace tiempo que lo hubiese librado. Pero yo tengo autoridad. No reconozco a ese Dios. Tengo muchos dioses acá y no lo reconozco. Esta obstinación, el autor de la lección lo va a ligar con el tiempo del fin, ¿ya? Y acá viene la importancia, porque lo está ligando con el libro de Apocalipsis, capítulo 11 específicamente, donde se ve a la bestia que surge de la tierra, y esa bestia que surge de la tierra elimina a los dos testigos que habían testificado por 1260 años, ¿ya? Apocalipsis capítulo 11, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, ¿cierto?, esta bestia va en contra directa de la palabra del Señor para poder eliminarla, ¿ya? Muchos autores, comentadores, ¿cierto?, han visto en esta bestia al surgimiento de la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque por primera vez en la historia, ya, de este mundo, una nación completa se declara atea. Es decir, declara que no tiene ningún Dios, ¿ya? Y exaltan a la razón, endiosan a la razón. Pero eso nunca antes se había visto en la historia de este mundo. Todas las naciones, todos los pueblos, todos tenían sus dioses, ya sea eran politeístas, ya monoteístas, ¿cierto?, en el tiempo más moderno, pero cuando nace la modernidad, con Lutero, ¿no?, que nace la modernidad y se hace más fuerte, ¿no?, en la Revolución Francesa, con todo este iluminismo que venía, finalmente Francia decide ser completamente atea. Y hasta hoy en día tiene rasgos que son laicistas, es decir, que van en contra de la religión y que no se permite en ningún grado en una entidad pública, ya, ningún tipo de religión, ya. La tienen completamente alejada de su vida pública, ya, completamente fuera. Es interesante lo que ocurre en Francia, ya. Porque no es solamente la separación de iglesia y Estado, sino un laicismo fuerte, bien marcado, ¿no?, que va en contra de la religión. Ya no se quiere la religión para nada allá.
Entonces, ahí viene lo interesante, porque el autor lo está ligando a esto, ¿ya? Y está diciendo que cualquier tipo de materialismo histórico que niega a Dios es la obstinación de Faraón. Ya los salmos nos presentan, ¿no?, que negar a Jehová, negar a Dios, no reconocer a Dios es, cierto, de aquellos que son obstinados, de aquellos que son, cierto, de alguna manera, la Biblia los presenta como tontos, ¿no? Como aquellos, cierto, que no son sabios, ¿ya? Porque no han entendido realmente de que todo viene de la mano del Señor, ¿ya? Y hoy en día esto está de acuerdo con, por ejemplo, acá en Chile, con los resultados, ¿no?, de las encuestas que hablan acerca de la religiosidad en Chile, ¿ya? Y cada vez la religiosidad, tanto católica como protestante, evangélica, va disminuyendo y va creciendo aquellas personas que dicen no tener religión, es decir, ateos, agnósticos, y también aquellos, ¿cierto?, que no se identifican con ninguna de las religiones clásicas y viven su religión a su manera, ¿ya? Estamos hablando de espiritualidades, ¿cierto?, modernas, donde cada cual, ¿cierto?, cree en aquellas cosas que quiere creer, ¿ya? Hoy en día se ve mucho, no se habla del concepto, pero estamos hablando de una pluralidad de creencias, ya, que tienen que ver con la nueva era, New Age. Ya no se usa mucho ese concepto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con creer en todas las fuerzas místicas, todas las fuerzas espirituales que se está dando bastante, en el karma por sobre todas las cosas. Cuando haces una encuesta acá en Chile, ¿en qué creen las personas? El karma está, pero arriba, está, pero en lo más alto. Y es interesante lo que ocurre porque, claro, la gente deja de asistir a la iglesia, deja de creer, ¿cierto?, en las religiones que son históricas para acercarse a aquellas espiritualidades que me vuelven más cómodo y lo hago a mi manera, ¿no? Es interesante lo que hoy en día creen las personas. Al contrario de lo que pensaban algunos, ¿no?, como Charles Taylor en su libro Una era secular, de que en algún momento, y esto se hablaba bastante, de que se iba a eliminar la religión, para nada, sino que vemos un cambio abrupto en la forma de ver la religión y en la forma de practicar, ¿cierto?, la espiritualidad en las personas, ¿ya? Es un cambio drástico, una pluralidad de cosas que ha ido avanzando. Bueno, volvamos al texto bíblico. Faraón entonces decide negar a Jehová y por lo tanto se enoja Faraón y le dice, ya, este pueblo está ocioso y por lo tanto tenemos que darle más trabajo. Y acá viene la complicación, ¿no? Por eso se habla de un comienzo difícil. Porque aquello que ellos querían hacer y que pensaban que se podía hacer y que Faraón trataron de razonar con él en un principio, finalmente termina perjudicando al pueblo de Israel, ¿ya? De tal manera, ¿cierto?, que se le da más trabajo al pueblo de Israel. Y dice así, lo siguiente. Entonces el rey de Egipto, versículo 4, estoy leyendo, le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también al faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Y aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces, cuadrilleros y capataces. De aquí en adelante, versículo 7, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabra mentirosa. Fueron los cuadrilleros, fueron los capataces, le dijeron esto al pueblo y obviamente el pueblo se lamentó. Lo estaban tratando de ocioso, de que no estaban haciendo nada, de que querían irse, de que ahora que se habían multiplicado querían apartarse, pero no lo iba a ser así. Finalmente salieron para atrás, Moisés y Aarón, ¿ya? Salieron para atrás y de hecho el pueblo se quejó con Moisés y Aarón. Y dijo lo siguiente, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Ya? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo y tú no los has librado. Porque ellos fueron a reclamarle a Moisés y le dijeron que Jehová los examine, que Jehová los juzgue, porque nos has hecho odiosos y ahora Faraón, ¿cierto?, tiene la espada para poder matarnos a cada uno de nosotros. Es decir, ya nos tienen en el ojo. No vamos a poder librarnos. Ahora estamos más complicados, nosotros y nuestras familias. Y hay que entender un poco al pueblo de Israel, es decir, ellos tenían expectativas grandes. Era el profeta el que los había visitado, habían visto los milagros, los ancianos, entendieron el mensaje y claro, pensaron, bueno, si Dios nos viene a librar, ok, las expectativas estaban pero altísimas. Y ahí viene la frustración, ¿ya? Y nos pasa lo mismo en nuestra vida, es decir, cuando uno decide entregarse y confiar al Señor, uno tiene expectativas grandes. Nos va a ir bien, vamos a prosperar, estamos emprendiendo. Ok, he decidido entregarle la vida a Jesús, ¿ya? Las cosas van a ir mejor porque Él promete estar junto a nosotros.
Pero viene la frustración porque a veces las cosas no resultan así. Pero que el enemigo siempre va a tener o va a intentar entorpecer la vida de las personas que deciden serle fieles al Señor. Y estamos inmersos en este gran conflicto entre el bien y el mal, que después vamos a repasar más, y no vamos a poder librarnos fácilmente. Y el enemigo va a hacer todo lo posible porque no quiere que Dios le arrebate las almas que a él le pertenecen en este mundo de tinieblas. No. Satanás, ¿cierto?, va a querer, ¿cierto?, esclavizar a las personas a través de vicio, a través del pecado y qué sé yo. No, Satanás desea la muerte de las personas. Estamos haciendo una aplicación en nuestra vida. Entonces, cuando alguien decide serle fiel al Señor, Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros no estemos bien. Para que nosotros pasemos por pruebas, pasemos por dificultades, vengan más desafíos. Y ahí uno, ¿cierto?, ve tambalearse su fe. Y pasa lo mismo que el pueblo, uno comienza a reclamarle al Señor. Y claro, Moisés, como líder, también le reclama a Dios porque él sabe que la única solución es conversar con Dios. Porque no hay mejor solución que entregarle todo al Señor en oración. Y ahí está la clave, queridos amigos, de la vida espiritual. Cada vez que surge un problema, cada vez que hay una dificultad, cada vez que las cosas no están yendo bien en la vida, cada vez que entra la enfermedad, cada vez que llega la desgracia, cada vez que ocurre un accidente, cada vez que las cosas no son como yo pensaba que tenían que ser, entonces nosotros tenemos que ir al Señor en oración porque Él es la clave. Porque Él, ¿cierto?, nos responde y Él atiende cada una de nuestras peticiones. Nuestra mente descansa, nuestro corazón descansa porque descansa en Dios. Y dejamos que Él se ocupe de cada una de nuestras cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. El pueblo no sabía confiar en el Señor. Moisés tenía que enseñarles, pero para él mismo era difícil todo ese desafío. Fíjense la carga mental que tenía Moisés, porque las cosas no estaban saliendo como él pensaba que iban a salir. Era una carga tremenda, ¿no? Era un estrés grande el que él tenía. Pero cuando las cosas no están bien, lo único que nos queda es aferrarnos al Señor. Tenemos que ir a Él en oración. O sea, ahí está la clave del éxito. Podemos hacer mucho más a través de la oración que con todos los instrumentos humanos. Mucho más por la oración, confiando en que Él nos va a ayudar de alguna manera. Claro, también tenemos que actuar, por supuesto, pero la oración es tremenda. Y tenemos que acercarnos al Señor. Muy bien. Después de haber recalcado eso, ¿no?, de haber sido difícil el comienzo de Moisés y Aarón al presentarse delante de Faraón, y Faraón, ¿cierto?, que se molesta, Faraón que no quiere librar al pueblo de Israel, bueno, Dios entonces le da la seguridad a Moisés de que Él está junto a él. En Éxodo capítulo 5, versículo 22 en adelante, o sea, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Espérate. Tú clamas a mí, yo voy a demostrarte que voy a liberar al pueblo de Israel. Y habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Eso que te quede claro. O sea, Faraón puede negarme, pero yo soy Jehová. Y yo estoy contigo, y yo seré siempre contigo. Y yo voy a avanzar junto a ti. Yo me aparecí a Abraham. Y acá comienzan algunas promesas que la lección destaca, ¿no? Porque él se presenta como su nombre. Después, ¿cierto?, le dice que apareció a los patriarcas. Después le dice que estableció un pacto con ellos y Dios es fiel a su pacto. Después le menciona, ¿cierto?, que les ha prometido la tierra de Canaán y que los va a liberar porque allá tiene que llevarlos. Y les dice: yo escuché las oraciones, yo escuché los gemidos, yo escuché los levantos. Es decir, yo no me he olvidado. Y de hecho, me he acordado del compromiso de darles la tierra prometida, porque yo establecí mi pacto con ellos. Entonces, de eso que te quede claro, y yo no voy a fallar. Eso le está diciendo Dios a Moisés, y quiere que Moisés, ¿cierto?, quede claro con aquello, ¿ya? Es más, un poquito más abajo menciona lo siguiente, versículos 6 y 7. Yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las pesadas tareas de Egipto. Fíjense, sacaré, libraré de su servidumbre, redimiré con brazo extendido y con gran justicia, y los tomaré. Esas palabras, sacaré, ya, libraré, yo, cierto, los redimiré, yo también, cierto, los tomaré. Todas esas palabras, esas 4 palabras, esos 4 énfasis nos hablan de que Dios cumple sus promesas, ¿ya? Él puede sacarte, Él puede redimirte, Él puede librarte, ¿ya? Él puede tomarte, porque Él, cierto, está pendiente de cada uno de nosotros, cada una de nuestras necesidades. Y entonces el pueblo tenía que estar seguro, ¿ya? Tenía que estar seguro de que Dios no iba a decepcionarlos, de que Dios iba, cierto, a poder librarnos, de que Él iba a estar con ellos. Hay una promesa en el Salmos 73 que a mí me encantó, porque
Acá la lección cita, ¿no? Historias de Job, historias de Asaf, ¿ya? Y Asaf dice lo siguiente, ¿ya? Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Wow, qué tremendo, qué lindo lo que dice acá Asaf, ¿ya? Porque tú eres todo lo que nosotros tenemos. Y si tú eres todo, entonces no nos falta nada a cada uno de nosotros. Podemos perder el ánimo, podemos perder la esperanza, podemos tener momentos complicados, pero nunca podemos perder, ¿cierto?, la fe. Tenemos que seguir confiando en que el Señor nos va a ayudar hasta el último momento, ¿ya? Vamos a avanzar, ya, porque acá hay algo interesante, ¿no?, frente a lo que le está diciendo Moisés y Aarón a Faraón, ¿ya? Y cómo responde el Señor, ¿cierto?, ante la objeción de Moisés. Fíjense lo que dice en el versículo 28, ya, capítulo 6, versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: Yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo. Moisés respondió ante Jehová: Yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me han de oír el faraón? Otra vez estaba reclamando Moisés de su situación. Pero Dios nuevamente, ¿cierto?, le va a proporcionar la fuerza y le va a explicar, ¿no?, en qué va a consistir este canal de comunicación con Faraón y con el pueblo. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército a mi pueblo, sacaré a mis ejércitos a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Es interesante que mencione la edad, ¿no?, como queriéndonos decir algo también a cada uno de nosotros. Pero ven el canal de comunicación y ven cómo se comunicó Dios, ¿no?, con Faraón. Es decir, Moisés era como Dios, Faraón como el profeta. Y que quede claro este canal de comunicación. El profeta es el representante de Dios en la tierra. Es interesante porque Aarón sirve como una especie de canalizador o también como intercesor. Y más adelante va a ser la obra que también él va a hacer, es decir, él como sumo sacerdote en el cual se va a convertir, va a ser un intermediario entre Dios y su pueblo, ¿ya? Va a intermediar, ¿cierto?, el plan de salvación. Y ahora está haciendo un intermediario, ya un portavoz, ¿no?, de Moisés, que actuaba como Dios, él como profeta, ¿cierto?, para poder hablar las palabras a Faraón. Ahora, ¿por qué se destaca la edad de ambos? ¿Ya? ¿Por qué un 80 y un 83? Porque también hay un mensaje con respecto a esto y yo lo voy a mencionar. Y con esto vamos a ir cerrando la lección. ¿Ya? Tiene que ver con que nosotros nunca somos viejos para poder hacer la voluntad y la obra de Dios. Jamás. Jamás. No piensen ustedes que son viejos. ¿Ya? El promedio de edad de los israelitas en aquel tiempo, Moisés mismo lo menciona. En los más robustos son 80, 90 años. Es interesante que los faraones vivían menos, ¿ya? El pueblo de Egipto tenía un promedio de edad ya de 50 años, quizás menos, ¿ya? Y en cambio el pueblo de Israel tenía un promedio de edad, una esperanza de vida mucho más alta, ¿ya? Pero también estaban en lo último, estaban decayendo ya las fuerzas de Moisés y Aarón, pero ahí Dios les hace la invitación, el llamado, para poder seguir sirviéndole, como diciendo: oye, nunca uno se puede jubilar porque siempre el Señor requiere de sus siervos para poder hacer su voluntad. Me acuerdo cuando estaba en mi distrito anterior y un hermano del campo me contaba todas las historias que ocurrían en el distrito. Antes visitábamos, antes trabajábamos, antes damos tantos estudios bíblicos, cuando éramos caminábamos 6 kilómetros, 10 kilómetros para poder llegar a la iglesia temprano y llegamos a la hora. Y me contaba todas las maravillas que hacían en el pasado. Pero esto contrastaba con el presente porque el hombre, el hermano, en la actualidad no estaba tan activo en la iglesia, iba de vez en cuando, todo, pero le encantaba hablar del pasado, cuando daban estudios bíblicos, cuando fueron para allá, predicaron, todo, pero en el presente ni siquiera era tan activo. Claro, mencionaba también la edad, ya las fuerzas no son las mismas, todo, pero esto contrastaba con una idea que yo siempre vi o crecí viendo en mi padre, ¿ya? Mi papá
cada vez que yo voy a mi ciudad natal y converso con él y hablamos de la iglesia, hablamos de la obra, todo, nunca me voy a olvidar, estando estudiando y ya trabajando como pastor, de que muchas veces me mencionó: hijo, yo tengo esta meta en este año, quiero ganar a tantas almas, quiero ganar a tantas personas, quiero llegar a tantas familias, tengo esto en mi mente, siempre con el desafío de poder conquistar nuevas almas, de poder hacer avanzar el reino de Dios. Y nunca me habló de las victorias pasadas, pocas veces me hablaba de las victorias pasadas porque no vivía del pasado, vivía en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir en el presente. Y si ahora, teniendo una edad alta, 80 años, 90 años, no podemos seguir viviendo del pasado, de lo que hicimos anteriormente. Hasta el último momento tenemos que trabajar en la obra de Dios. Miren a nuestros pioneros. Miren, cierto, a Elena de White. Hasta el último momento, haciendo avanzar el reino de los cielos, predicando hasta el último momento. Porque así tenemos que hacerlo, porque eso nos dejaron como ejemplo a Moisés, Aarón, porque recibieron un llamado del Señor. Y si tú hoy en día, con la edad que tú tengas, recibes una invitación del Señor para poder predicar, tienes que hacer avanzar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que nosotros, cierto, podamos seguir avanzando en medio de todas las dificultades que puedan surgir, porque teniendo presente esto, Dios siempre va a estar con nosotros. No importa la dificultad, Dios promete estar contigo. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.